Es importante encontrar tu rango vocal para poder cantar bien. Aunque quizás hayas escuchado que algunos vocalistas tienen rangos muy amplios, la mayoría de los cantantes no poseen esta habilidad. De hecho, la mayoría de las personas tienen un rango de entre 1,5 y 2 octavas en su voz natural o modal, y alrededor de una octava más en los demás registros. Con un poco de trasfondo musical y práctica, puedes determinar fácilmente tu rango vocal e identificar a cuál de los 7 tipos principales de voces perteneces. Presta mucha atención a este completísimo vídeo, porque es el culmen de todo lo que has ido aprendiendo hasta ahora en esta serie de vídeos para conocer cuál es tu tipo de voz. Me llamo Oliver Luna, soy músico, cantante y vocal coach. Si aún no te has suscrito, te aconsejo que lo hagas para que no te pierdas ningún vídeo que subo cada semana. Y ahora sí, ¡empezamos! Para aquellos que se preguntan cómo saber mi tipo de voz o cómo saber qué tipo de voz tengo para cantar, el primer paso es revisar la clasificación de los tipos de voz que ya vimos en el primer capítulo de esta serie. En segundo lugar, debes distinguir entre los diferentes registros vocales. Puedes dividir las clasificaciones de las tesituras en categorías según sus respectivos registros vocales. Cada uno de estos tiene un timbre distintivo y es producido por una acción diferente en las cuerdas vocales. Para determinar tu rango vocal de forma precisa, debes investigar la amplitud de más de uno de tus registros vocales, principalmente los de tu voz modal y tu voz de cabeza, y en casos especiales los de tu voz dota y voz de silbido. Estos registros los vimos en el segundo capítulo que te dejo por aquí en esta tarjeta. En tercer lugar, tienes que comprender qué son las octavas. Una octava es el intervalo entre dos notas iguales, por ejemplo, de do a do, la nota más aguda de las cuales tiene el doble de la frecuencia de sonido que la más grave. En un piano, una octava abarca 8 teclas, sin contar las negras. Una forma de expresar la tesitura es por medio de la cantidad de octavas que abarca. Las octavas también corresponden con las escalas musicales estándar, las cuales normalmente están compuestas por 8 notas en orden ascendente y descendente. Por ejemplo, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. El intervalo entre la primera y la última nota de una escala es una octava. Y en cuarto lugar de esta parte hay que reconocer el índice acústico científico. El índice acústico científico es una forma estandarizada de expresar y comprender las notas musicales usando los números ordinales, los cuales identifican la octava correcta, de la más grave a la más aguda, empezando por el 0. Por ejemplo, la frecuencia más baja en la mayoría de los pianos es la nota La 0, por lo que la siguiente octava en dirección ascendente es La 1, etc. A lo que se le llama do central en el piano es en realidad do 3 según el índice acústico científico. Debido a que la tonalidad de do es la única que no contiene ni sostenidos ni bemoles, y por tanto solo utiliza las teclas blancas del piano. El índice acústico científico cuenta las octavas empezando por las notas do en lugar de por las notas la. Esto quiere decir que aunque la frecuencia más baja en el extremo izquierdo del teclado sea la nota La 0, la primera nota do 2 teclas hacia la derecha es do 1. Y así sucesivamente. Por tanto, la primera nota La, que aparecerá en una posición más aguda que el do central do 3, será La 3. No La 5. La expresión completa de tu rango vocal incluirá 3 o 4 números diferentes del índice acústico científico, incluyendo la nota más grave de tu rango vocal, la nota más aguda en la voz modal y la nota más aguda en la voz de cabeza. En el caso de los cantantes que puedan llegar a la voz dota y al registro de silbido, la expresión de la tesitura también incluirá números del índice acústico científico para esos registros, siempre de la nota más grave a la más aguda. Para empezar, tienes que conseguir un instrumento similar a un piano. La forma más fácil de identificar tu rango vocal es con la ayuda de un instrumento afinado que puedas tocar mientras cantas.
como un piano o un teclado. Si no tienes acceso a un instrumento físico, puedes descargar una aplicación como Virtual Piano en tu smartphone, tu tableta u otro dispositivo. También puedes usar un piano en línea, como Player Piano, Piano Place, desde tu ordenador para poder acceder a un teclado simulado completo. Eso te facilitará mucho más determinar cuál es tu nota más grave y cuál es la más aguda, porque la aplicación indicará el índice acústico científico de una tecla al tocarla. Te dejaré los links en la descripción de este vídeo. Una vez tengamos un teclado como referencia, empieza por determinar el extremo inferior de tu rango natural, encontrando la nota más grave que puedas cantar cómodamente, sin que se te quiebre la voz. Tampoco debes tener que respirar la nota, es decir, su cualidad tonal debe ser igual al resto de las notas que puedas cantar con la voz de pecho, y no debe sonar susurrante o ronca. En lugar de tratar de llegar directamente a la nota más grave, empieza por cantar una vocal como A, I o U en una nota más aguda, y baja por la escala hasta llegar a tus registros más graves. Si eres mujer, empieza tocando Do3, Do central en el piano, y desplázate por el piano en dirección descendente, cantando las notas de cada tecla hasta llegar a la más grave. Si eres hombre, toca Do2 en el piano, y desplázate en dirección descendente una tecla a la vez. El objetivo es encontrar la nota más grave que puedas cantar cómodamente, así que no cuentes las notas que no puedas sostener. Te aconsejo que calientes tu voz primero para hallar tus verdaderas notas altas y bajas. Te dejo por aquí este vídeo para que actives tu voz. Después tararea para llegar a la nota más baja posible y después sube nuevamente. El punto en el que puedas mantener una nota por 3 segundos será tu rango vocal. Una vez que sepas la nota más grave a la que puedas llegar cómodamente, trata de bajar un poco más, tecla por tecla y nota por nota. Aquí sí debes considerar las notas susurrantes que puedas sostener, pero no las notas roncas que no puedas sostener. Para algunos cantantes es posible que las notas normales y susurrantes que puedan cantar sean las mismas, pero para otros no. Después, anota la nota más grave que puedas cantar con tu voz normal y la nota más grave a la que puedas llegar. Hazlo identificando con la tecla del piano que corresponda con la nota, y luego determinando el índice acústico científico correcto. Por ejemplo, si la nota más grave a la que puedas llegar es la antepenúltima nota Mi en el teclado, debes anotar Mi 2. Primero, haz lo mismo que hiciste para encontrar las notas más graves, pero en el extremo agudo de la escala. Empieza por una nota aguda que puedas cantar sin problemas, y sube por la escala tecla por tecla, pero sin llegar hasta el falsete. Si eres mujer, empieza cantando Do5 y sube por la escala tecla por tecla. Y si eres hombre, empieza cantando la nota Sol 2. Etcétera. Debes encontrar la nota más aguda que puedas cantar sin cambiar de forma significativa la calidad del tono o la acción natural de tus cuerdas vocales. Si escuchas que se te quiebra la voz, o que ésta adquiere una cualidad susurrante, o sientes una diferencia en la forma como tus cuerdas vocales trabajan para producir una nota, quiere decir que has llegado más allá de tu registro modal. Segundo, canta la nota más aguda que puedas en falsete. La mayoría de las personas pueden utilizar el falsete, un modo en el que las cuerdas vocales están abiertas y relajadas y vibran mucho menos para llegar más arriba en su registro modal. Después de encontrar la nota más aguda que puedas cantar cómodamente, relaja las cuerdas vocales y observa si puedes llegar más arriba de lo que puedes llegar con tu voz normal. Usa tu voz de falsete para encontrar las notas más agudas que puedas cantar sin forzar la voz ni que ésta se quiebre. Si puedes llegar más allá del falsete a notas agudas que suenen como silbidos, es posible que también tengas una voz de silbido. La nota más aguda a la que puedas llegar se encontrará en este registro. Tercero, después de encontrar las notas más agudas a las que puedas llegar, anótalas usando el índice acústico científico. Nuevamente debes registrar las notas más agudas a las que puedas llegar sin esforzarte. Algunas de ellas no sonarán tan bien si no las practicas un poco.
pero con tal que puedas cantarlas cómodamente, debes incluirlas. Por ejemplo, si la nota más aguda que puedes cantar con tu voz normal es la cuarta nota Fa del teclado en orden ascendente, debes anotar Fa 3. Para este punto, debes haber anotado 4 notas usando el índice acústico científico, 2 graves y 2 agudas. Ordenarás de la más grave a la más aguda. Coloca la nota más grave y la más aguda entre paréntesis y coloca un guión entre las 2 notas del medio. Esta notación expresa tu rango vocal completo. Por ejemplo, si anotaste Re 2, Sol 2, Fa 3 y Si 3, así expresarías correctamente tu rango vocal. Las 2 notas entre paréntesis representan tu rango vocal completo, es decir, todas las notas que eres capaz de reproducir. Las 2 frecuencias centrales representan tu tesitura, es decir, el rango dentro del cual puedes cantar cómodamente con tu voz normal. Esto es útil para elegir el tipo de voz adecuado para cantar. Después, con un teclado, cuenta la cantidad de notas que hay desde la más grave hasta la más aguda que puedas cantar. No incluye los sostenidos y bemoles, las teclas negras. Una octava está conformada por 8 notas. Por ejemplo, de la nota La a la siguiente nota La. Sin embargo, la última nota La de una octava también contará como la primera nota de la siguiente octava. Por tanto, puedes determinar la cantidad de octavas que abarca tu rango vocal contando cuántas notas hay en total en conjuntos de 7 entre la más grave y la más aguda que puedas cantar. Por ejemplo, si la nota más grave que puedes cantar es Mi 2 y la más aguda es Mi 4, tienes un rango de 2 octavas. Incluye también las octavas parciales. Por ejemplo, es normal que un rango completo abarque 1,5 octavas. Esta media octava quiere decir que la persona puede cantar cómodamente 3 o 4 notas de la siguiente octava. Después de anotar tu rango vocal con el índice acústico científico, puedes usarlo para determinar tu tipo de voz. Cada tipo de voz está asociado a una tesitura, así que encuentra el tipo de voz que corresponda a tu rango completo. Ya lo mencioné en el primer capítulo, pero te recuerdo las tesituras asociadas a cada tipo de voz. Soprano, de Si 2 a Sol 6. Mezzosoprano, de Sol 2 a La 5. Contralto, de Mi 2 a Fa 5. Contratenor, de Sol 2 a Do 6. Tenor, de Do 2 a Si 3. Barítono, Sol 2 a Sol 3. Y bajo, de Re 2 a Mi 3. Es posible que tu rango vocal no encaje perfectamente con estas clasificaciones estándar, así que elige el más cercano. Si tu rango vocal completo no parece encajar exactamente con un solo tipo de voz, usa tu tesitura para determinar el tipo de voz más cercano. Debes de elegir el tipo de voz con el que te sientas más cómodo cantando. Por ejemplo, si tienes un rango de Re 2, Sol 2, Fa 3, La 3, es probable que seas un barítono, el tipo de voz más común en los hombres. ¿Sabías que en cualquier día tu voz podría ser un par de notas más alta o más baja? Puede variar especialmente debido a una enfermedad, cansancio o laringitis. Ten en mente que tu rango vocal y tu tipo de voz no determinan si eres un buen cantante. Algunos de los cantantes más famosos del mundo, como Pavarotti, son tenores, los cuales tienen la tesitura más limitada de todos. Advertencias. Este método utiliza el índice acústico científico en donde el Do central es Do 3. Sin embargo, algunos músicos utilizan diferentes sistemas de frecuencias, como llamar Do 0 o Do 5 al Do central. Es posible que tu rango vocal se exprese de forma diferente en estos sistemas, así que siempre asegúrate de revisar que estés usando el sistema de notación correcto. Recuerda que antes de cantar,
Siempre debes calentar la voz con ejercicios en los que vaya de registros agudos a graves, sobre todo si vas a usar los extremos de tu rango vocal. Espero que con este vídeo tan completo seas capaz de saber el tipo de voz que tienes para cantar. Si tienes cualquier duda, me la dejas en los comentarios y te responderé lo más rápido posible. Pero aquí no acaba la serie. En el próximo capítulo te enseñaré unos tips para que sepas cómo potenciar tu tipo de voz, así que muy atentos. ¡Nos vemos! ¡Que te vaya bien!